¿no? En el método de McKay-Thiele utilizamos el diagrama composición líquida, composición gaseosa, trazamos las líneas de operación y junto con la curva de equilibrio y las composiciones que uno desea alcanzar se traza el número de etapas, se traza la escalera y eso determina el número de etapas. El método de McKay-Thiele hace uso del balance de materia total, ¿no? en cada zona, zona de rectificación, zona de agotamiento y en toda la columna, y también hace uso del balance de materia por componente. El método de McKay-Thiele está basado en esos dos balances de materia y en una suposición que los flujos totales en la zona de rectificación y en la zona de agotamiento de la fase gaseosa y de la fase líquida son constantes debido a la contradifusión equimolar. Es decir, si uno determina o calcula el flujo líquido en toda la zona de rectificación, pues el flujo líquido en todos esos platos es constante. Y el flujo gaseoso también es constante, diferente pero constante. En la zona de agotamiento el flujo gaseoso tiene un solo valor, que es el vapor que sale del hervidor, mientras que el flujo líquido también tiene un solo valor, ¿no? Que es igual al líquido que sale del último plato. Aquí vendría a ser el líquido que retorna a la columna y aquí el vapor que ingresa o que sale del primer plato. En ambas zonas estos flujos molares son constantes. Esa es la suposición que se hace en el método de McKay-Thiele y que en muchos casos pues resulta ser bastante aproximado, o sea, es decir, que da resultados aceptables. Sin embargo, en el desarrollo o en el uso de las ecuaciones, en el método de McKay-Thiele no se utiliza una ecuación, que es el balance de energía. Solo se utilizan los balances de materia y la curva de equilibrio y la suposición de flujos totales constantes. El método de Ponchot-Savary incorpora el balance de energía y ya no hace esta suposición que estos flujos son constantes. No, ya no se incorpora esa suposición. Es decir, que el método de Ponchot-Savary también permite calcular estos flujos, tanto líquido como vapor, en ambas secciones de la columna. Aquí tenemos una columna convencional, con destilado, fondo, alimentación, y también se realizan los balances respectivos en la zona de rectificación, es decir, desde el condensador hasta un plato cualquiera, un plato N, y ahí se incorpora el balance de materia, el balance de materia total, el balance de materia por componente y además el balance de energía, en toda esta región. Entonces, desde el punto de vista energético, vamos a tener aquí una sola entrada, que es la energía que viene o que trae el vapor del plato N más 1, y tres salidas. La energía que sale con el líquido del plato N, que es esto que está aquí, la energía que sale con el destilado, que es este término que está acá, y la energía que se extrae en el condensador, que es este término que está aquí. Entonces, toda la energía que ingresa con el vapor del plato N más 1 se distribuye de estas tres formas. Por otro lado, en la zona de agotamiento, también desde el hervidor hasta un plato M cualquiera, el balance de energía implica que la energía que ingresa a esta zona, es decir, la energía que viene con el líquido del plato M-1, que es este término que está aquí, acá hay un ingreso de energía. El hervidor también es un punto de ingreso de energía, porque el hervidor proporciona energía para la vaporización, por lo tanto aquí tengo otra entrada de energía. Estas dos entradas de energía se distribuyen en la energía que sale con esta corriente de fondo, que es este término que está aquí, y la energía que sale con el vapor del plato M, que es este término que está aquí. Y evidentemente junto con los balances de materia y total y por componente, ¿no? El método de Ponchot-Savary es un método gráfico, es decir, es un método similar al método de McKay-Thiele en el hecho de que se puede desarrollar de manera gráfica, pero ya no necesariamente utilizando solo el diagrama de equilibrio de composiciones, sino que además se hace uso del diagrama de entalpía composición.
Y este método gráfico requiere o se apoya en determinar dos parámetros llamados diferencias. Este primer parámetro, esta diferencia en el condensador, se define como la suma de la entalpía del líquido en la corriente del destilado más el flujo de calor que se extrae en el condensador sobre el flujo de destilado. A este término, cuya definición está dada de esta manera, le llamamos una diferencia o un punto de diferencia en la zona de rectificación o en el condensador, si quieren, en rectificación. De tal manera que si incorporamos este término aquí, es decir, en el balance de energía, vamos a obtener la siguiente ecuación. Este es el balance de energía. Si este término usted lo incluye aquí, haciendo un poco de álgebra, esta ecuación se convierte en esto. Algo similar se hace aquí en el fondo. También se define un punto de diferencia de la zona de agotamiento que está dado por esta expresión. Esta es la entalpía líquida de la corriente de fondo, el flujo de calor en el hervidor y la corriente de fondo. Si incorporamos este término aquí en este balance de energía, haciendo un poco de álgebra, esto se convierte en una ecuación de este término. Recuerden que este es el balance de energía. Ha sido arreglado de tal manera que acá tengo una relación de flujos: flujo líquido y flujo vapor, ¿no? El líquido que sale del plato N y el vapor que entra al plato N. Esta relación de flujos de la zona de rectificación también se pudo haber obtenido a partir de los balances de materia por componente, y el resultado hubiese sido esto. Es decir, que esta relación de flujos usted lo puede obtener a partir del balance de energía o también a partir del balance de materia. Algo similar se puede hacer aquí. En la zona de agotamiento, esta relación de flujos, vapor-líquido, el vapor que sale del plato M y el líquido que entra al plato M, también usted lo pudo haber obtenido a partir del balance de materias, y el resultado hubiese sido este. Esta relación de flujos se obtiene a través del balance de energía o a través del balance de materia. Por lo tanto, estas dos ecuaciones también son iguales, ¿no? Adicionalmente a eso, haciendo un balance de energía en toda la columna, o un balance de materia por componente y un balance de materia total en toda la columna, podríamos haber llegado a una expresión de este tipo. La relación del destilado entre el fondo lo puede usted obtener a partir de un balance de energía en toda la columna o un balance de materia por componente en toda la columna. Estas igualdades entre balance de energía y balance de materia en la zona de rectificación, en toda la columna y en la zona de agotamiento permiten desarrollar el método gráfico de Ponchon-Savary. Se debe trabajar con estos dos diagramas, con el diagrama entalpía-composición y con el diagrama, puede ser con el diagrama composición-composición o con el temperatura-composición. Yo prefiero con el temperatura-composición, pero también se podría hacer con el otro. Primero, se debe ubicar el punto o las coordenadas relacionadas con la corriente de alimentación. La corriente de alimentación se entiende que tiene una composición, tiene un flujo, tiene una temperatura, tiene una fracción condensada, tiene una entalpía, ¿no? Vamos a suponer que una alimentación, una alimentación a esta columna es una alimentación bifásica. Si es bifásica significa que está formada por dos fases. Por lo tanto, las coordenadas en el diagrama entalpía-composición, entonces ubicamos la corriente o el punto de la alimentación en el diagrama, vamos a suponer que esté aquí, cuya composición global es Z sub F, la composición de la alimentación, y como es bifásica, pues se va a encontrar dentro de esta región. Esto debería ser la entalpía de la mezcla bifásica. Ubicamos la composición del destilado. El destilado es un líquido saturado, y también la composición del fondo, que también es un líquido saturado. Entonces, estas tres composiciones nosotros la conocemos, ¿no? Esta es nuestra alimentación y esto es lo que buscamos obtener.
Entonces estos 3 puntos se pueden ubicar dentro del diagrama. Este destilado o esta composición del destilado viene pues del vapor del plato número 1. Y como es un condensador total, entonces todo este vapor tiene la misma composición que el destilado. Por lo tanto aquí voy a tener este punto que corresponde al vapor que sale del plato número 1, que luego pasa por el condensador y se vuelve completamente líquido. Entonces tengo la entalpía del vapor que sale del plato 1. Con la entalpía del vapor del plato 1 y la entalpía del líquido que corresponde al destilado, con estas dos entalpías más la relación de reflujo que usted establece, va a obtener este punto de diferencia en la zona de rectificación. Este punto que está acá, que se define de esta manera, se puede también calcular a partir de la relación de reflujo y estas dos entalpías, que son estos dos puntos que están aquí. Este término tiene unidades de entalpía, ¿no? Por lo tanto, usted puede ubicar este punto un poco más arriba, es decir, una vez que obtiene este punto de diferencia, usted lo ubica dentro del diagrama con esta misma composición. Con esta misma composición extiende hasta el valor que ha obtenido para este punto de diferencia. A partir de este punto, usted traza una recta que pase por este punto, el punto de alimentación, y que continúe hasta cruzar la composición de fondo. Una recta que pase por este punto y continúa hasta cruzar la composición de fondo. Este punto que acaba de obtener aquí vendría a ser este otro punto de diferencia que está acá. De ahí traza una recta hasta llegar a este punto de aquí. Y todo su diagrama se divide ahora en dos partes. La zona de rectificación, que es toda esta región que está aquí, y la zona de agotamiento, que es toda esta zona que está aquí. Aquí usted va a determinar cuántas etapas va a tener la zona de rectificación y aquí cuántas etapas va a tener la zona de agotamiento. No se confunda por las áreas, no piense que porque este es más pequeño va a tener menos etapas, no tiene nada que ver eso. Recuerde que este punto representa el vapor que sale del plato número 1. Esta es la línea de entalpía de vapor, esta es la entalpía líquida. Bueno, este punto representa la composición del vapor que sale del plato 1. Entonces lo que usted hace es, a partir de esta composición gaseosa del plato 1, busca la composición líquida que esté en equilibrio con este vapor. Entonces, si este punto representa el vapor que sale de este plato, la pregunta es ¿cuál es la composición del líquido que sale del mismo plato, del plato 1? Entonces para eso usted puede hacer esto, traza una recta hasta la curva de punto de burbuja, luego una horizontal hasta la curva de traza una recta hasta intersectar la curva de punto de rocío, luego traza una horizontal hasta intersectar la curva de punto de burbuja, ya está en el líquido, y de ahí baja hasta la entalpía líquida. Esto de aquí vendría a ser la composición del líquido que está en equilibrio con este vapor. Por lo tanto, este punto que está aquí y este punto que está acá están en equilibrio. Estos dos puntos están en equilibrio. Ahí tienes tu primera etapa. A partir de este punto, trazas una recta hasta este punto de diferencia. Y cuando haces ese trazo, vas a cortar a la curva de la entalpía gaseosa, aquí. Entonces, a partir de este punto donde has cortado, que es la composición del vapor que sale del segundo plato, a partir de esta composición trazas una recta hacia la curva de equilibrio. Esta recta que has trazado desde el plato 1 hasta este punto de diferencia está dada por esta ecuación. Cuestión de reemplazarlo, ¿no? Aquí tienes el x1, acá sería n vale 1, x1, entalpía líquido 1, entonces aquí sería y2, entalpía de vapor 2. Entonces, este punto que ves aquí está dado por esta ecuación que está aquí.
A partir de este punto, que es la composición del plato 2, la composición gaseosa del plato 2, buscas la composición líquida en equilibrio con esta composición gaseosa. Y para ello te vas a la curva de equilibrio. Trazas una recta hacia la curva de punto de rocío, una horizontal hasta la curva de punto de burbuja y bajas a la entalpía líquida. Este líquido está en equilibrio con este vapor. Entonces tiene su segundo plato. Ahora, a partir de este plato, de esta composición líquida, trazas una recta hasta aquí. Esta recta que estás trazando está dada por esta ecuación y es intersectado otra vez a la curva de entalpía gaseosa. Entonces, a partir de este punto, que es la composición gaseosa del plato 3, buscas la composición líquida del plato 3 y tienes tu otra línea de unión para el plato 3 y el procedimiento continúa. Trazas una recta, intersectas, vas hacia la curva de equilibrio y tienes la composición líquida. Tienes otro plato. Trazas otra recta, intersectas, curva de equilibrio, composición líquida, tienes otro plato. Trazas otra vez la recta, intersectas, curva de equilibrio, otro plato. Y otra vez, trazas la recta, intersectas, curva de equilibrio, tienes otro plato. Y otra vez, intersectas, trazas, curva de equilibrio, tienes otro plato. A medida que te vas acercando a esta línea diagonal, te estás acercando al plato de alimentación. Vamos a ver, otra vez más, trazo una recta desde este punto hacia este punto de diferencia, aquí intersectó, trazas hacia la curva de equilibrio y resulta que ahora la composición líquida ya cae en la otra zona, ya pasaste a la zona de agotamiento. Muy bien, este plato que acabas de trazar, esta línea que acabas de trazar, está cortando a esta diagonal. Ese es el plato de alimentación, en este caso el plato 9. Y ya estás en la zona de agotamiento. Ahora ya no haces uso de este punto de diferencia, ahora haces uso de este otro punto de diferencia. A partir de este punto trazas una recta que pase por este punto que está aquí y lo prolongas hasta la curva de entalpía vapor. Ahora de aquí vas a la ojo, ahora de aquí este punto de diferencia, este punto que está aquí y este punto que has proyectado pertenecen a esta ecuación. O sea, esta ecuación describe la localización de esos tres puntos. Si observas esta ecuación, ha salido de aquí, solo que se ha hecho un pequeño cambio. Lo mismo que esta vino de acá. A partir de esta composición gaseosa, vas a la curva de punto de rocío, punto de burbuja y tienes otra vez la entalpía líquida o la composición líquida. Esta composición líquida está en equilibrio con este vapor. Listo, otro plato. Ahora, a partir de este punto y este punto de diferencia, trazas una recta que se prolongue hasta aquí. Punto de rocío, punto de burbuja, composición líquida, línea de unión. Ahora a partir de aquí trazas otra recta y haces la misma operación. Aquí está. Trazas una recta, aquí está. Y finalmente, hasta que se supone que debería cerrar. Y el último vendría a ser el hervidor. La zona de agotamiento tiene 1, 2, 3, 4 y 5 platos. Y rectificación tiene 8 platos. Por supuesto que no siempre aquí esto se va a ajustar, va a cerrar, ¿no? Ahí ya tendrías que corregir la relación de reflujo. Realizando el procedimiento de esta manera, al final, con la información que obtengas, vas a poder reemplazar los valores aquí
y obtener estas relaciones de flujo y calcular el flujo líquido y vapor en la zona de rectificación y en la zona de agotamiento. Y el resultado que vas a obtener va a ser esto, ¿no? Pues aquí fíjense cómo el flujo de vapor en la zona de rectificación no es constante. Y aquí el flujo líquido tampoco es constante. Y lo mismo ocurre aquí. ¿Ven la diferencia con el método de McKay-Feel? Aquí se asume que esos son flujos constantes, pero en realidad no lo son. En el método de Ponchon-Savary, al incorporar el balance de energía, también se toma en cuenta el hecho de que estos flujos no son constantes. El método gráfico es un poquito más tedioso, no es tan sencillo como el método de McKay-Feel,